El Semillero Familia y Biotecnología de la Universidad de Caldas presenta Informativo Jurídico. El día de hoy nos encontramos en el Congreso Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia con la jurista argentina doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci, doctora de Derecho de la Universidad de Mendoza, miembro de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y Córdoba, de la Academia Argentina de Ética en Medicina y de la Asociación Argentina de Derecho Comparado. También se ha desempeñado como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza y miembro de la comisión encargada de realizar las reformas del Código Civil y Comercial de Argentina. Buenas tardes, doctora Aida. Hola, buenas tardes. Muy feliz de que estén aquí, que hayan hecho tan largo camino para que nos encontremos. Doctora, en Colombia el reconocimiento y protección de derechos en temas como las técnicas de reproducción humana asistida y las parejas del mismo sexo se han realizado a través de sentencias de la Corte Constitucional. En Argentina, ustedes tienen una legislación reciente. ¿Cómo se manifestó la necesidad de modificar el Código Civil en estos temas? ¿Quiénes lideraron esa iniciativa de modificación? Cuando nosotros integramos una comisión con el señor presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti, y la doctora Elena Hayton, y convocamos a más de 120 juristas de todo el país, de todas las generaciones y de todos los territorios, del norte a sur y de este a oeste, nos distribuimos en 30 comisiones. De esas comisiones, algunas trataron específicamente los temas de derecho de familia. Esas comisiones de derecho de familia trabajaron especialmente conmigo. El material que se preparó en esas comisiones, después yo lo llevé a esta pequeña comisión con el presidente y la vicepresidenta, de modo que cuando se llevaron los textos a estos tres que éramos, venían ya muy elaborados y muy preparados por las comisiones que habían trabajado, y en este caso bajo la dirección mía, como otras comisiones trabajaron bajo la dirección del doctor Lorenzetti y otras de la doctora Hayton. Entonces, evidentemente, nosotros lo primero que pensamos era que un código del siglo XXI no podía ignorar las técnicas de reproducción humana asistida. Incluso cuando hubo una reunión primera con quien era por entonces la presidenta de la Nación, ella quería conocerme porque de estas tres personas a la única que no conocía era a mí. Yo hablé con la señora presidenta en su momento y le dije que el código tenía que tener las técnicas de reproducción humana asistida porque un código del siglo XXI no las podía ignorar, y le advertí que era un tema muy sensible y que seguramente íbamos a tener oposición de algunos grupos conservadores. Bueno, la presidenta me escuchó a mí con atención, de ningún modo se opuso ni nada, me dijo: ustedes tienen libertad para enviarme el anteproyecto que consideren necesario. Y bueno, entonces pensamos que por la peculiaridad teníamos que regular un tercer tipo de filiación. Y así es como está en el código. El código ahora reconoce la filiación tradicional que estuvo siempre en el código, ¿no es cierto? La filiación por naturaleza biológica, la filiación por adopción, que en la Argentina no estaba en el código originario de Vélez, sino que se incorporó varios años después por una ley especial y después se trajo al código. Y entonces ahora, siglo XXI, esta tercera clase de filiación, que es la filiación por las técnicas de reproducción humana asistida. De modo que, habiendo regulado previamente, porque ya desde el año 2010 Argentina también tenía el matrimonio que nosotros llamamos igualitario, o sea, también posibilidad de optar entre casarme y no casarme, sea la pareja heterosexual o homosexual. Entonces, al tener matrimonio de personas del mismo sexo, era más que evidente que teníamos que regular una filiación que era distinta a la filiación por naturaleza, lo que no significa que las técnicas de reproducción humana asistida la utilicen solo las parejas del mismo sexo. Las técnicas de reproducción humana asistida las utilizan parejas heterosexuales, personas solas, etcétera, y precisamente por eso hubo necesidad de hacer un tercer tipo. ¿Por qué? Porque la filiación por naturaleza parte de la base de que hay una relación sexual previa. De una relación sexual proviene ahora esta persona. En las técnicas de reproducción humana asistida no existe esa relación sexual. Entonces requería un régimen especial y por eso sí se reguló.
El derecho sirve para orientar o reglamentar el comportamiento humano. Cuando nos enfrentamos a una situación nueva, existe la creencia de que lo mejor es reglamentar para dar seguridad jurídica. Argentina ha tenido la posibilidad de vivir esos dos contextos frente a las técnicas de reproducción humana asistida. Desde la experiencia vivida, es recomendable reglamentar o dejar espacio a la autorregulación como una forma de asegurar un derecho vivo que se adapte rápidamente a los cambios científicos. No, nosotros hemos pensado siempre que es necesario regular. Y es necesario regular porque de estas técnicas va a surgir una persona. Y esta persona que nace, no queremos que venga con un expediente bajo el brazo. Porque si no regulamos, nadie sabe de quién es hijo. Y seguimos haciendo un test de ADN que no nos va a demostrar quién es la persona que tiene la voluntad procreacional. Si nosotros ante una circunstancia así no se regula, madre va a ser siempre la que pare, padre es siempre el que tiene el material genético, de modo que nosotros no dudamos que así como hay otras materias, por ejemplo, contractuales, etcétera, en el que quizás es bueno no regular para no generar demasiados límites a la voluntad contractual, aquí nosotros pensamos que no es bueno no regular, porque la no regulación, por un lado, genera una gran inseguridad jurídica a la persona que nace. Y en segundo lugar, permite un tráfico que nosotros no estamos de acuerdo con él. Por ejemplo, la Comisión estaba de acuerdo con la gestación por sustitución y por eso la reguló. Pero ese articulado sobre la gestación por sustitución se eliminó en el Poder Ejecutivo cuando el anteproyecto fue al Poder Ejecutivo para su revisión. Entonces, de todas las técnicas de reproducción humana asistida, la única que quedó sin regulación fue la gestación por sustitución. La gestación por sustitución se practica en Argentina, pero lamentablemente entonces todos los casos hay que judicializarlos y eso no es bueno. O sea que en ese sentido quiere decir que este es un nuevo reto que va a enfrentar Argentina, la gestación por sustitución. Sí, la enfrentan todos los días nuestros jueces, le voy a decir, porque nosotros tenemos ya una treintena de casos resueltos por los diferentes tribunales, de modo que lo que necesitamos hasta ahora, los diferentes tribunales han seguido el criterio de la voluntad procreacional, o sea, son padres los que quieren ser padres, no es madre la gestante, sino la que tiene esa voluntad procreacional. Ahora hay un caso bastante complicado, porque los hechos son muy complicados, no es cuestión de relatarlos acá, pero sí, los hechos están muy complicados. Hay un caso en la Corte de la Nación, que veremos qué dice la Corte sobre esto. Nosotros tenemos la esperanza de que continúe esta línea, que la gestación por sustitución no está prohibida, que es necesario regularla y que mientras no se regule, padres son los que han tenido la voluntad procreacional, que es lo que han venido diciendo prácticamente todos los jueces en estos casos que le estoy mencionando. Pero el caso está en la Corte, vamos a ver qué dicen. Actualmente, ¿qué vacíos tiene el Código Civil en materia de técnicas de reproducción humana asistida? El Poder Ejecutivo suprimió 2 artículos que nosotros habíamos proyectado. Uno el de la gestación por sustitución y otro el de la gestación post-mortem. En principio, la gestación post-mortem, es decir, que el embrión se implante después de que ha muerto el que dio el material genético masculino, la regla es que no debe ser aceptada. Y no debe ser aceptada porque la regla que tiene el Código argentino es que esa voluntad procreacional debe ser prestada en cada una de las etapas del procedimiento. Por lo tanto, lo di al momento que comenzó el proceso, pero ahora antes del implante lo tengo que volver a dar. Si el señor ya se murió, no puede dar esta nueva expresión de voluntad. Por lo tanto, la gestación post-mortem no estaría autorizada. Pero el artículo que nosotros habíamos proyectado preveía una excepción con 2 requisitos. Esa expresión de voluntad se hubiese manifestado por un acto que dé fe pública en sí mismo, como por ejemplo una escritura pública o incluso, pudo haber sido también a lo mejor en un testamento o ante el establecimiento médico que lleva adelante la práctica, ¿sí?
Ahí ese señor tendría que haber dicho, bueno, si yo me muero no importa, pueden seguir con la gestación adelante porque yo estoy de acuerdo. Ese era el primer requisito. Y el segundo requisito, que el implante se hiciese no más tarde de 6 meses de la muerte de este señor. ¿Para qué? Para que después no aparecieran en la sucesión otros herederos caídos del cielo. Con esos 2 requisitos nosotros aceptábamos la gestación post-mortem. Pero también en el Poder Ejecutivo se suprimió ese artículo y entonces ahora queda un vacío que se llena según el juez que te toque, si te autoriza o no te autoriza. El destino de los embriones supernumerarios o sobrantes es otro de los temas importantes cuando se legisla en materia de técnicas de reproducción humana asistida. Estos embriones son aquellos que no se transfieren al útero materno dentro de dichas técnicas y que deben ser congelados con el fin de determinar posteriormente su destino. Doctora, en Argentina, ¿este tema ha sido regulado? No, porque el código lo que regula son los temas de filiación y le dejó a la ley especial la regulación de todo lo relativo a los embriones. ¿Y por qué eso hizo? Porque el código es un sistema de normas que tiene que tener, no digo que no se reforme, pero tiene que tener una cierta estabilidad. Y en esta materia de los embriones supernumerarios, la ciencia cambia de una manera muy vertiginosa y todo lo que se diga puede implicar que el código queda obsoleto en 6 meses. Personalmente, yo creo que tiene que haber una ley que regule los embriones supernumerarios a la manera, por ejemplo, que lo hicieron los brasileños, que permiten su utilización para la investigación científica bajo, obviamente, condiciones severas. Doctora, el derecho es un reflejo de la realidad social. En el caso de la reglamentación de las técnicas de reproducción humana asistida, las creencias, valores y visiones del mundo resultan determinantes al momento de determinar su acceso a personas heterosexuales, casadas o en unión marital de hecho, a parejas del mismo sexo y personas solteras. Argentina es un país pionero en Latinoamérica en la reglamentación de dichas técnicas. ¿Cuál era el contexto social que se vivía en el país en materia de reproducción asistida al momento de iniciar la discusión sobre modificación del Código Civil? En realidad, acá, como en otras materias vinculadas a la bioética, el proceso de las técnicas de reproducción humana asistida no generó un debate público de la población en general. El debate estuvo más bien a nivel de las universidades, a nivel de sectores intelectuales, pero la gente solamente habla de las técnicas de reproducción humana asistida cuando aparece algún famoso que ha utilizado estas técnicas en otro país o aquí, o una persona soltera o una pareja de personas del mismo sexo que son famosos, que están en el ambiente público. Ahí es donde la gente se involucra. ¿Y cómo fue recibida esa nueva regulación? Porque veo que hay un sector muy conservador en Argentina. ¿Qué manifestaciones hizo una vez salió ya la ley? Bueno, la Iglesia, la autoridad eclesiástica, fue recibida por la Comisión antes de enviar el anteproyecto al Poder Ejecutivo. Y ahí la Iglesia se pronunció en contra, estuvo en contra, por ejemplo, de la post-mortem. La post-mortem la eliminaron por la oposición de la Iglesia. No así la gestación por sustitución, porque la gestación por sustitución es una figura, puede ser objeto de bastante discusión. Hay grupos feministas que están en contra de la gestación por sustitución, o sea, es paradojal, pero la Iglesia conservadora y las feministas en esto se unen para estar en contra de la gestación por sustitución. Como dije, yo estoy de acuerdo con la gestación por sustitución siempre que esté regulada para evitar todo esto de un tráfico, de un mercantilismo que en mi opinión no corresponde. Acá, cuando el código se sancionó, la gente entendió que era un código que ampliaba derechos. Entonces, bueno, sí, ha tenido reacciones negativas por parte de grupos conservadores, pero cuando la gente ve que tiene una solución, hizo gestación por sustitución, tuvo donante de un tercero, pero nace el niño, están todos muy contentos, van al registro, si estaban casados automáticamente ese niño tiene papá y mamá, entonces la gente ve que tiene los problemas solucionados y la gente está contenta con solucionar los problemas
más allá de toda la ortodoxia que pueda venir de los dogmas. Doctora Ida,